Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. La ceja de Ken empezó a temblar. Bonita estaba más terca que nunca. Ya no se comportaba como antes, parecía otra persona. ¿Cómo que no tiene nada que ver contigo? Es tu madre. El fuerte tono de Ken resonó por todo el lugar, captando la atención de Quinn, quien abrió la puerta del auto y salió. Su atractivo rostro mostraba una expresión severa, lo que hacía que el ambiente fuera aún más pesado. Bonita sintió que un peso aplastante le caía sobre los hombros. Era humillante que todo esto estuviera sucediendo delante de Quinn. No quería que la otra mujer viera el lado malo de su vida, pero no tenía otra opción. Su vida nunca se había basado solo en momentos hermosos. Entonces es porque ahora tienes a un millonario que te mantiene. Por eso has abandonado a tu familia. Cuando Bonita no respondió, Ken se giró para mirar a Quinn y le preguntó directamente: ¿Sabes que esta mujer es mi esposa? Ken, exclamó Bonita, sorprendida. ¿Cómo se atrevía a decir eso? Nunca ha habido nada entre ellos dos. ¿Qué tiene de divertido tomar la esposa de otro y mantenerla? ¿Crees que el dinero lo puede todo? Antes de que pudiera decir más, uno de los guardaespaldas de Quinn le dio una patada, haciendo que Ken cayera de rodillas al suelo. Déjame ir. Ken forcejeó para librarse, pero no pudo hacer nada. Odiaba admitirlo, pero estaba solo. Si hubiera traído a sus amigos, esos guardias de seguridad habrían tenido un verdadero problema. ¿Por qué te metes en los asuntos de marido y mujer? ¿Qué tonterías estás diciendo? Bonita gritó. Sin embargo, antes de que pudiera decir más, Quinn la detuvo, tocándole el hombro. Quinn arqueó una ceja al notar el temblor de Bonita. ¿Era ira o alguna otra emoción? Llévatelo lejos de aquí. Su voz era fría e indiferente, ni siquiera se molestó en mirar a Ken. Sí, señora. Si eres tan valiente, déjame ir. Me llevaré a mi esposa a casa. Solo sabes decir tontería, sin usar la cabeza. O mejor dicho, usas otra cosa. Que Bonita sea tu esposa o no, que se haya escapado de casa o no, nada de eso me importa. Incluso si tus acusaciones fueran ciertas, no me importaría. Y desde luego no te daría derecho a sentirte dueño de su vida. Aléjate de mi esposa, Ken gritó al ver que Quinn se acercaba Bonita, envolviéndola en un brazo protector. Nunca he tenido un marido como tú, Ken, dijo Bonita, alto y claro. No hagas eso, Bonita, gritó Ken. Ken, regresa, no nos volvamos a encontrar. Bonita no podía hacer desaparecer a Ken, porque él no le temía, pero Quinn sí. No necesitaba sacarlo de este mundo, solo tenía que hacerle entender que debía valorar más su propia vida, y eso sería suficiente. Quinn se giró hacia Bonita y le susurró suavemente. Estaba dispuesta a ayudarla, pero cada acción requería una recompensa. Puedo hacer que deje de molestarte para siempre. ¿A cambio de qué? Bonita sabía que no recibiría ayuda gratis. Si una sola petición fuera suficiente, los ojos de Quinn no brillarían como los de un lobo al acecho. Ya tenía la respuesta en mente, solo quería oír la confirmación de Bonita. Si las promesas vacías no significaban nada, Bonita sabía que esa regla no se aplicaba a la mujer que tenía frente a ella. A cambio de mi satisfacción. Eso es demasiado, ¿no crees? Hazme feliz de cualquier forma que estés dispuesta. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.